Buenas noches, mi nombre es Cristian Reyes y como parte de la presentación de la actividad número 3 tenemos como principal la pregunta número 1. Entonces, la pregunta número 1 es, evalúa Apple las condiciones políticas, económicas y culturales para elegir sus estrategias de entrada a nuevos mercados internacionales y cómo han adaptado estas estrategias a diferentes regiones. Bueno, una de las respuestas que tenemos es que el análisis de las condiciones políticas evalúa la estabilidad política del país, las políticas gubernamentales en las que el negocio podría tener un impacto. También considera las regulaciones de forma muy específica de la industria y las restricciones que tienen gubernamentalmente estos países. También tenemos un análisis de las condiciones económicas. Bueno, el análisis examina básicamente el estado económico general del país, incluyendo las tasas de crecimiento, niveles de ingresos, tasas de cambio, infraestructura económica, sistemas financieros y de transporte. En la pregunta número 2 tenemos que, considerando las diferencias culturales y legales, cómo adapta Apple sus productos y estrategias de promoción para satisfacer las necesidades de los mercados internacionales, por ejemplo, en Asia y el frente de Europa. Bueno, una de las principales es la localización y el idioma, que Apple personaliza un software para que sus productos puedan emitir varios idiomas, que eso lo podemos ver en las configuraciones de sus teléfonos, que están enlistados una gran cantidad de idiomas, entre inglés, español, portugués. También tenemos formatos como de fecha y hora, establecer de funciones de los teclados, funciones específicas para diferentes idiomas, escrituras, etc. También tenemos el diseño y el estilo de los teléfonos, que puede ser una preferencia de un diseño y un estilo de vida locales, como por ejemplo en Asia, donde predomina el minimalismo. Ok, entonces, continuando con esto, en la pregunta 3 tenemos cuáles son las estrategias que Apple ha implementado para manejar los riesgos asociados con la incertidumbre política y económica en sus mercados extranjeros, especialmente en los mercados emergentes. Bueno, la diversificación, perdón, gráfica. Apple ha buscado diversificar sus operaciones en presencia geográfica, distribuyendo sus actividades en varios mercados emergentes. También el análisis de los riesgos, que es muy importante, porque realiza un análisis exhaustivo sobre los riesgos políticos y económicos antes de ingresar a nuevos mercados emergentes. En la pregunta 4 tenemos que cómo fomenta Apple la conciencia global dentro de su equipo de liderazgo para superar los desafíos del entocentrismo y el criterio de autosatisfacer al operar en el ámbito, perdón, autorreferencia, al operar en el ámbito internacional. Bueno, la diversificación del equipo de liderazgo es una de las formas que fomenta la diversidad del equipo de liderazgo, incluyendo los ejecutivos de diferentes nacionalidades y antecedentes culturales. También tenemos la rotación de ejecutivos a nivel internacional, que esto se basa básicamente en que los ejecutivos roten a diferentes ubicaciones internacionales para ir adquiriendo partes de la cultura, costumbres y tradiciones de diversos países, como en el fin de tener una idea de cuáles son las necesidades de las personas y cómo poder mejorar e implementarlas en sus productos. La pregunta 5 tenemos que el contexto de los desafíos ambientales, sociales y globales, eh, cómo integra Apple las prácticas de sostenibilidad y sus estrategias de marketing. Bueno, en estrategias de marketing tenemos que una comunicación transparente, que Apple ha comunicado públicamente que sus objetivos de sostenibilidad a través de informes anuales y otras plataformas, eso incluye detalles sobre los esfuerzos para reducir la huella de carbono y abordar otros problemas ambientales y sociales. En las operaciones internacionales tenemos energía renovable, que han trabajado para que todas sus operaciones sean alimentadas por energía renovable. Eso incluye la construcción de centros de datos y fabricación de productos con fuentes de energía sostenible. Ok, en la pregunta 6 tenemos cómo ha influenciado el restablecimiento del comercio global después de la Segunda Guerra Mundial en la expansión y la estrategia global de Apple. Bueno, tenemos que la expansión global fue influenciada por varios factores relacionados con el comercio internacional, la globalización económica. Tenemos que también la globalización de la cadena de suministro fue muy importante, ya que aprovechó la globalización para establecer una cadena de suministro internacional. Sus productos se fabrican en varios países, que fue algo que lo vimos en clase, que no podías tener eh, un cierto material de un país, cierto material de otro. No, el producto no era 100% hecho en un solo lugar. También nos habla de la apertura de mercados internacionales, que sabemos que es muy importante, ya que la apertura de mercados internacionales y la eliminación de las barreras comerciales facilitan la expansión de Apple en todo el mundo y que la empresa puede llegar a un público más amplio y acceder a nuevos mercados sin restricciones significativas. En la pregunta 7 tenemos que, ¿cómo impactan las cifras de la balanza de pagos de los países clave en las decisiones de inversión y operaciones de Apple? Bueno, el tipo de cambio impacta las cifras de la balanza de los pagos que pueden afectar el tipo de cambio de la moneda de un país que tiene un superávit en su cuenta corriente, una moneda que puede fortalecerse o un déficit que puede llevar a una debilidad.
La influencia de Apple en estos casos es que los tipos de cambio que afectan los costos de producción y la ganancia de Apple, la empresa, perdón, puede ajustar sus estrategias de sus precios y gestión de riesgos para mitigar el impacto de los cambios de este tipo de cambio, valga la redundancia. También tenemos el flujo de inversión extranjera directa, o el IDA, que el impacto del superávit en la cuenta corriente puede indicar que el país es un atractivo para la inversión extranjera, ya que tiene excedentes para invertir en activos extranjeros. También tenemos que la influencia de Apple en estos casos es que evalúa la estabilidad económica y la capacidad de la inversión del país para decidir si expandir o no sus nuevas instalaciones. ¿Cómo ha respondido Apple a las políticas proteccionistas en el mercado, en mercados importantes como Estados Unidos y China? Bueno, en Estados Unidos, la manufactura en Estados Unidos pues, ha expresado un interés en aumentar la fabricación de algunos de sus productos en Estados Unidos. También tenemos la inversión y creación de empleo, que han anunciado que las inversiones significativas en la economía estadounidense, incluyendo la construcción de nuevos campos y centros de datos. En cuanto en China, tenemos que las adaptaciones a regulaciones locales, también tienen una aportación de prácticas comerciales para servicios con las regulaciones políticas locales de China, que esto incluye que la app de la App Store de Apple sea un poco diferente en el país en sí, en el país de China, para cumplir con las leyes y las regulaciones chinas. También tenemos la inversión y la expansión de China. Y a pesar de tener tensiones comerciales, Apple ha intervenido y ha seguido expandiendo sus operaciones en China, cubriendo y abriendo o aperturando nuevas tiendas. Okay. ¿Qué barreras al comercio internacional ha enfrentado Apple y cómo las ha superado? Bueno, tenemos las barreras regulatorias y legales, que el desafío es que diferentes países tienen regulaciones y leyes comerciales únicas que pueden afectar la entrada y la operación de empresas extranjeras. Como respuesta, Apple ha trabajado en la estrecha colaboración con los gobiernos y autoridades reguladoras para cumplir estas leyes locales. También tenemos las barreras culturales y de idioma, que el desafío es que las diferencias culturales y el idioma pueden afectar a la aceptación de productos y estrategias de marketing. Entonces, la respuesta de Apple es que la empresa ha aportado sus campañas de marketing y de productos para reflejar las preferencias y sensibilidad cultural locales, que han incorporado funciones y servicios específicos para satisfacer las necesidades de diferentes regiones, utilizando equipos de localización para una adecuada adaptación cultural de sus productos. ¿Cómo ha influenciado las organizaciones como la AGAC y la OMC en las operaciones estratégicas y comerciales de Apple a nivel global? Bueno, las regulaciones comerciales de la OMC establecen las reglas y regulaciones comerciales internacionales y estas normas afectan a empresas globales, incluyendo Apple, en términos de acceso a mercados, competencia leal, resolución y disputas comerciales. También tenemos el acceso a mercados, que las negociaciones y los acuerdos de la OMC pueden influir en el acceso a Apple a diferentes mercados internacionales. Y los acuerdos y las reducciones arancelarias pueden afectar directamente la entrada y la expansión de Apple en ciertos países. También tenemos la regulación de los subsidios y la competencia desleal, que la OMC trabaja para evitar estas prácticas comerciales desleales, incluyendo el uso de subsidios. Políticas de la OMC pueden afectar de manera que los gobiernos brindan el apoyo a las empresas nacionales y que tienen las implicaciones como para la competencia internacional, incluyendo la competencia como de Apple con otras marcas o empresas tecnológicas. Cómo adapta Apple sus estrategias de marketing y productos a diferentes culturas, por ejemplo, sus lanzamientos de productos en Asia comparado con América del Norte. Okay. Las campañas de marketing usualmente son receptivas Apple emplea campañas que resuenan con una cultura local. Entonces, esto puede ser utilizando símbolos, referencias culturales, estilos de comunicación que sean relevantes y atractivos para el público en específico de cada región. También tienen la personalización de contenido, que básicamente es clave para que los mensajes publicitarios, materiales, promociones y las líneas para abordar la sensibilidad cultural sean efectivas para cada una de las regiones. También tenemos un diseño y estilo estratégico que es adaptar su producto a un estilo estratégico para sus campañas y alinearse con las preferencias y estéticas locales. Esto puede verse influenciado como en la elección de los colores para los materiales, las formas, que en resumen son preferencias de cada cultura. También tenemos que ver de qué manera la comprensión de los orígenes y elementos de la cultura local ha influenciado las campañas publicitarias de Apple en Europa y en el Medio Oriente. Bueno, el valor de los valores y los estilos de vida locales influencia bastante, porque, por ejemplo, Apple ha incorporado campañas con elementos que reflejan valores y estilos de vida locales de Europa y el Medio Oriente. Esto puede incluir la representación de situaciones cotidianas, experiencias que resumen a la vida local. También tenemos la inclusión de tradiciones y festivales locales, que son campañas que Apple utiliza a menudo, que incluyen elementos que se relacionan con tradiciones, festividades locales, como por ejemplo
lanzar campañas para celebrar regiones o destacar productos como regalos apropiados para ciertas ocasiones. También tenemos la selección de las personajes y narrativas culturalmente relevantes, que es la elección de campañas influenciadas por la cultura local. Esto puede implicar la utilización de modelos, actores, influencers del país o de la región que sean conocidos y puedan atraer a ese público objetivo. Como pregunta 13 tenemos que cómo ha integrado Apple préstamos culturales en su diseño de sus productos y servicios para ser más relevante en el mercado internacional diverso. Ok, el diseño estético y culturalmente sostenible, pues básicamente lo venimos hablando, que son utilizar preferencias de los culturales de ciertas localidades en las cuales la empresa tiene un mercado meta que puede incluir la elección de colores, materiales, formas y que son sensibles con la estética de cada región. También la inclusión de características específicas para ese mercado, como eh, productos que responden a las necesidades y preferencias de las personas en cada región. Por ejemplo, la inclusión de idiomas, calendarios, aplicaciones locales que son relevantes para cada mercado. También tenemos el respeto por la simbología y las creencias culturales, que tiene cuidado con evitar el uso de símbolos e iconografías que pueden ser malinterpretados o sean sensibles para ciertos contextos culturales que se muestran por las creencias y los valores de esas localidades. En la pregunta 14 tenemos que cómo podemos identificar un ejemplo de cómo Apple ha introducido un producto o un concepto que ha generado un cambio cultural planificado en un mercado específico. Bueno, como ejemplo tenemos el lanzamiento del iPhone, perdón, y el cambio de la cultura digital. Bueno, la pantalla táctil y la interfaz intuitiva, que el iPhone introdujo una pantalla táctil y una interfaz de usuario intuitiva, la cual vino a cambiar la forma en la que las personas interactuaban con sus teléfonos, que si varios recuerdan al inicio eran teclas. Entonces, esa es una capacidad de deslizar, tocar, pellizcar la pantalla, cambió la experiencia del usuario, ya que era algo novedoso para ese entonces. Y la tecnología se está volviendo más accesible y natural. También tenemos las aplicaciones y los ecosistemas que la App Store fue lanzada junto con iPhone, que permitió que los desarrolladores pudieran crear y distribuir aplicaciones de manera accesible. Esto generó un ecosistema vibrante y diverso de aplicaciones que abordan variedad de necesidades y preferencias para los usuarios de la compañía. Y como última pregunta tenemos que qué retos y oportunidades ha enfrentado Apple al implementar estrategias de marketing que afectan o son afectadas por la cultura en mercados de la India o Latinoamérica. Bueno, tenemos el precio y la accesibilidad, que el precio de los productos de Apple en la India puede ser un desafío debido a diferencias económicas, ya que el ingreso del país puede ser es mucho menor, por ejemplo, a Estados Unidos, China, etcétera. Entonces tenemos que la introducción de modelos más accesibles son fundamentales para atraer un segmento más amplio de la población. En Latinoamérica, en este caso, las variaciones económicas de los países de Latinoamérica pueden hacer que los productos de Apple sean menos accesibles en ciertos segmentos de la población. La sensibilidad del precio y las estrategias de precios flexibles son cruciales. Entonces, por ejemplo, en Latinoamérica, no muchas personas utilizan un iPhone digamos, reciente por el costo elevado que esto le genera. Y tenemos como último que las competencias de las marcas locales de la India y Latinoamérica, las competencias de marcas locales de dispositivos Android a menudo es intensa. Y Apple debe diferenciar sus productos y comunicar una propuesta de valor única en el mercado donde estas marcas pueden tener una presencia más árida. Por ejemplo, perdón, más arraigada. Bueno, por ejemplo, esto lo podemos ver que en la mayoría de personas, por lo menos que yo conozco en Latinoamérica, utilizan la marca Samsung, que viene siendo, utilizando Android. La mayoría de teléfonos utilizan Android. Entonces, se puede observar que también la diferencia de precios pueden hacer que el sistema operativo Android sea como más accesible para la mayoría de la población. Esto sería todo por mi parte.